Desde el Estadio Universitario, la casa del actual campeón de la Liga MX, que el día de ayer consiguió su 8ª estrella, haciendo la hazaña frente a las Chivas del Guadalajara. La afición estuvo esperando al equipo desde altas horas de la madrugada. Llegaron para festejar y también escuchar las palabras de agradecimiento por parte del portero Nahuel Guzmán, donde los aficionados junto con los jugadores festejaron hasta las 5 de la mañana. El equipo felino rompe filas para unas vacaciones y prepararse para lo que será el próximo torneo. Estas son las noticias, lo que acontece desde Monterrey, Nuevo León. Alejandra Delgadillo. Gracias, Ale. Máximos ganadores de liga en el podio. América con 13 títulos. Fijo, se quedó sudando de que el Guadalajara lo empatara, pero no ocurrió. 12 para las Chivas, el Toluca que se mantiene con 10 títulos porque nos gusta esa calificación. Cruz Azul, Tigres y Pumas se ubican también en los primeros 6 lugares. Platicaba en la editorial Russo que a billetazos el conjunto universitario se ha consagrado en los últimos 10 años haciendo historia de forma justa porque además ocupan la palabra proyecto, la utilizan, la ocupan, pero si analizamos los conjuntos que más han gastado en esta temporada según Transfer Market, portal especializado en esas cifras, América, el costo de su plantilla 76 millones de euros, Monterrey 71 y Tigres 66.5. ¿Por qué un club que invierte más no puede salir campeón según tu perspectiva en este torneo? Bueno, primero porque no se gana solo con la lana, sino con el talento en la cancha, con decisiones de los técnicos, con quiénes son los jugadores que están aptos para jugar o no, si tenés a todo el plantel al 100 para jugar esas finales. Hay muchas cosas que van por delante, para mi gusto, que el dinero, porque hemos visto a equipos campeones y no a billetazos, que han surgido de fuerzas básicas. Alguna vez lo vimos con Pumas, con un Pumas campeón que la mayoría de sus futbolistas habían nacido de fuerzas básicas. Hemos visto a equipos que se han fortalecido con jugadores de abajo y no a billetazos. En este caso yo creo que tuvieron una gran revancha los jugadores de Tigres, y hablo en particular del por qué los billetazos, porque la mayoría de los jugadores que juegan hoy en Tigres sí se gastó muchísimo dinero y se debían a ellos y le debían una parte a la afición y a la dirigencia que los había traído este tipo de liguillas como las que jugaron, y aparecieron en los momentos importantes, y los billetazos que habían gastado de repente hace un año o dos terminaron dio sus frutos el día de hoy. Pero no siempre el billete termina ganando lo que sucede en la cancha. Para mí el talento está por delante. Mira, Russo, hay una estadística importante complementando tu comentario. Últimos 20 torneos de liga. Pon atención, Ceci, porque esta estadística te va a llamar realmente la atención. De los últimos 20 torneos, 12 de las últimas 20 finales han estado involucrados equipos norteños. 12 de las 20 finales. Es decir, el 60% de las finales en las últimas 20 está o Tigres, o Monterrey, o Santos, que en plantillas son de las más caras en los primeros 6 lugares.